Irene Gálvez, quien bueno, pues, ya ha intervenido en la anterior mesa para que nos cuente pues, una cuestión muy interesante y muy de actualidad, aunque tiene su origen pues justamente hace 2 siglos, ¿no, Irene? Sí, te voy a pasar este micrófono para que también se grabe para el vídeo. Que bueno, Irene, aunque ya la hemos presentado antes, pues nada, recordar que ella pues, es pues una gran humanista, escritora, y que sus columnas en el Diario de Almería, pues ya desde hace muchos años, pues bueno, pues son no solamente piezas de actualidad política, sino también piezas bueno, pues, de cultura, de humanidades, para bueno, precisamente poner de manifiesto la potencia que tienen nuestros autores y nuestros filósofos para pensar la actualidad. Así que bueno, no me enrollo más y te dejo que nos cuentes una cosilla sobre los colorados. Sí, que no es rojo. Bueno, hace 200 años, en 1824, que Benito Pérez Galdós recoge en sus episodios nacionales con una obra que se llama El terror de 1824. Pues la Constitución tiene este monumento que estamos viendo. Bueno, esa es la plaza de la... Estamos en el casco antiguo de Almería, es la plaza de la Constitución o Plaza Vieja. Sí, esa es. Es justo el centro de la plaza, ahí está el Ayuntamiento de Almería y los edificios que estamos viendo son los que circundan la plaza. El ayuntamiento estaría justo en el otro extremo y no quiero que se me olvide comentar que justo en esa plaza, permítanme, en esta esquina de aquí, en esas ventanas, esa es la casa donde nació Carmen de Burgos, Colombine. Ella nació ahí. Y Carmen de Burgos fue una gran enamorada de la hispanidad y la difundió también. Bueno, este monumento corresponde a una de las iniciativas de la sociedad civil almeriense que fue consecuencia de lo que ocurrió el 24 de agosto de 1824, que este año hemos conmemorado el bicentenario. El rey, como todos saben, Fernando VII, primero jura la Constitución de Cádiz de 1824, que siempre me gusta recordar que era la Constitución con todos sus defectos, sus cosas, sus diatribas, era la Constitución para los 2 hemisferios. Y me encanta el artículo 2 que dice: España es una nación libre e independiente y no pertenece a ninguna familia ni persona. La hispanidad es una civilización libre e independiente y no pertenece a ninguna familia, ni persona, ni entidad, ni asociación, ni nada. Bueno, pues por resumir y concretar. En Almería se va a fraguar uno de los puntos que se revelan a la traición de Fernando VII a la Constitución de 1812 y su intento de volver al absolutismo. Y llega una expedición, hay un núcleo de liberales. En ese momento, en 1824, Almería todavía era una ciudad con una muralla y bueno, se fragua la llegada desde Gibraltar, que venían vestidos, de ahí lo de los colorados, el nombre que le da la sociedad, el pueblo almeriense, porque venían con casacas del ejército británico. Carmen Rabás Salao es una investigadora, historiadora, profesora de Almería. Ella nació en Granada, pero ha pasado la mayor parte de su vida en Almería, y ella es la autora de los colorados, que el colorado no es rojo, porque, en fin, pues por el deterioro de del mundo político en España, pues por desgracia hay que hacer esas apreciaciones. Y además es la investigadora que tiene el gran mérito de haber encontrado en el cementerio de San José de Almería los restos de los 22 fusilados de estos expedicionarios que vinieron desde Gibraltar, porque otros 2 fueron ajusticiados en Madrid, fueron asesinados, porque no tiene otro nombre, en Madrid. Entre ellos el capitán Pablo Iglesias González, que Pedro de Tena le dedicó un artículo precioso, porque resulta que el primer Pablo Iglesias de la historia de España es un liberal, nacido en Madrid. Bueno, pues como iba diciendo, esa expedición se ponen de acuerdo, los liberales de Almería llegan por la costa, la bahía de Almería, la desembocadura del río Andará, pero son traicionados, por desgracia, los espías, hacen su trabajo, funciona, y cuando las autoridades de Almería
detienen o les dejan encerrados en sus casas a los liberales que iban a apoyar, iban a abrir las puertas para que pudieran entrar en la ciudad. Y además habían contactado con otros núcleos liberales que había por la provincia. Por ejemplo, Alhama de Almería, el médico de Alhama era el padre de Nicolás Salmerón y Alonso, que era un destacado liberal. Había un núcleo liberal en Almería muy dinámico que tenía mucho que ver con la actividad minera, de la minería del plomo y del hierro de la época. Y eso hizo que se dinamizara una ciudad de provincias con las dificultades de comunicaciones que, en fin, seguimos teniendo, pero ya no están haciendo el tren. Y en ese momento, pues la verdad, había muchísimo dinamismo en la ciudad. Bueno, el caso es que son traicionados, son apresados 22 de ellos, luego apresan al resto, y el caso es que con juicio sumarísimo, sin defensa ni nada, son condenados a ser fusilados de espaldas el 24 de agosto de 1824. Son unos frailes franciscanos los que los recogen y les dan un digno entierro. Primero estuvieron en otro cementerio que desapareció y luego terminaron en el cementerio de Belén. En 1833, por iniciativa de la sociedad civil, que es consciente de su participación en la política, se decide hacer un monumento que los recordara, que recordara a los liberales, esto es un monumento a la Constitución de 1812, es de los poquitos que hay en España, aparte, por supuesto, el de Cádiz y luego también en Málaga. Y bueno, es muy importante porque va a integrarse en la vida cotidiana y en el devenir de las décadas y de todo el siglo XIX hasta llegar al siglo XX en Almería. Y va a unir a distintas corrientes, distintas formas de pensamiento, distintas opciones políticas de la sociedad almeriense. Llegamos al siglo XX, el monumento va a tener distintas ubicaciones por obra y transformación de la ciudad, pero el último, el definitivo, sería entre 1909 y 1943, va a estar donde lo han visto ustedes, en la Plaza de la Constitución, Plaza Vieja de Almería. Muy cerquita de donde está el monumento está el Museo del Realismo Español, recientemente, que se inauguró en marzo, que además está en una ubicación maravillosa porque es el único edificio que queda de la época de los Reyes Católicos. Esas son fotografías antiguas, históricas del monumento, cómo se iba transformando. Y su ubicación y bueno, su estética. Y donde está el museo es el hospital y la capilla que fundaron los Reyes Católicos, la Capilla de la Magdalena. Es un edificio maravilloso y les diré que ese hospital fue donde tuvo lugar la primera intervención quirúrgica cardíaca de corazón en el mundo. O sea, la hispanidad ha hecho muchísimas aportaciones en los lugares más increíbles y que a lo mejor no son muy conocidos. Bueno, pues llegamos a 1943 y visita al general Franco a Almería. Y claro, como en ese momento hay unas autoridades en la ciudad que son más papistas que el Papa, pues deciden que cómo va a hablar Franco desde el balcón del ayuntamiento teniendo un monumento a la libertad, a los liberales, justo enfrente. Y no se le ocurre otra cosa que desmontar el monumento, que entonces era de piedra de sillería, desmontarlo y llevarlo a los almacenes del ayuntamiento. Pues durante toda la dictadura franquista y demás, pero el recuerdo del monumento y el homenaje al monumento que se hacía todos los años, un 24 de agosto, una procesión cívica, aunque ya no estuviera el monumento, la gente iba y daba vueltas alrededor de la plaza. Y dentro de Almería hay una historia que recuerdan, que no he podido conseguir que esté realmente homologada y que esté... Pero cuentan que cuando Franco llega en esa visita al balcón del ayuntamiento dice, pero ahí no había un monumento. En fin, eso forma parte de... Bueno, llega la transición, la democracia y bueno, pues se decide reconstruir el monumento porque forma parte, además de la cultura cívica almeriense y que aporta a la historia de España, evidentemente, y a la hispanidad. Y bueno, pues hay un ayuntamiento, en el año 88 se va recopilando el dinero y demás para reconstruirlo, se hace en mármol de Macael, precioso,
Es un mármol bellísimo, muy delicado, mármol blanco de Macael, que es conocido en el mundo entero, entre otras cosas porque por Silestone, por Cosentino, que el centro de la empresa además le ha querido que esté en el corazón de la provincia de Almería, en Cantoria. Es una comarca, la comarca del mármol es impresionante. De hecho, cuando Ridley Scott fue a... Tú me paras porque yo ya me emociono. Cuando Ridley Scott estuvo entre 2013 y 2014 buscando ubicaciones, localizaciones para rodar Éxodo, lo llevaron a ver todas lo que son las canteras del mármol. Se quedó maravillado. Y ya le explicaron que desde la época... Ese es el libro de Carmen Rabassalao. Desde la época de los fenicios se están explotando las canteras de mármol. Bueno, pues volviendo, que me pierdo yo aquí hablando de cosas, volviendo al tema de la reconstrucción del monumento, es un ayuntamiento, el ayuntamiento de Almería en ese momento, en el año 88, que reconstruyen el monumento tal y como está ahora, pero con algunas cosas. No se le ponen las cruces que llevaba en su momento, ni tampoco los nombres de los colorados. Y eso pues se piensa hacer a posterioridad. Y es una cosa que está bien hecha, el reconstruir el monumento. Lo que no está bien es que el monumento, en vez de abrirlo a la sociedad almeriense, explicar la historia, explicar cómo está conectado con la Constitución de 1812, con la complejidad del siglo XIX, empezamos ya con la cosa granchiana de Antonio Gramsci, que por desgracia de eso adolece la izquierda española de manera desaforada, apropiarse de él. Cualquier cosa que simbolice democracia, libertad, nos apropiamos de ella. Y claro, luego vendrá, a partir de 2004, la Ley de Memoria Histórica, luego la Ley de Memoria Histórica Democrática, que yo lo primero que me planteo es ¿dónde queda la deontología profesional de historiadores y humanistas? ¿Por qué tienes que intervenir? ¿Vas a hacer una ley de memoria de fontanería o de ingenieros de caminos, puertos y canales? No, ley de memoria histórica y democrática, lo cual me parece una barbaridad. Yo escribí un artículo en septiembre de 2020 sobre lo que opinaba de la ley de memoria histórica y, bueno, pues el secretario de Estado de la ley de memoria histórica, pues de Almería y catedrático de historia contemporánea en la universidad, que yo me pregunto también, y abriendo más el abanico, ¿cuál es la responsabilidad pública, ciudadana, de un catedrático, de los catedráticos y de la universidad pública? Yo no voy a la universidad a que me adoctrinen, voy a que me desafíen, a aprender, a cuestionarme, a plantearme la duda razonable, a escuchar, a preguntar, pero no que me adoctrinen. Y me duele en el alma que, como humanista vocacional que soy, una de las ilusiones más grandes de mi vida era llegar a la universidad. Y bueno, pues luego pues tuvo su amargura. Y bueno, pues ha ido avanzando el tema de la aplicación de la ley de memoria histórica. La torpeza infinita de nuestra Grey, yo siempre cuando escribo le digo Grey política, ha hecho que el monumento termine con la placa, antes de poner los nombres de los fusilados, de los 25 colorados, pues tiene puesta la placa de ley, monumento de ley de memoria histórica. Vamos a ver, los hechos históricos son hechos históricos y tenemos que preocuparnos mucho de nuestros archivos históricos, de las bibliotecas, de los documentos que se conservan, poder acudir, investigar, preocuparnos por ellos, poner su contenido, ponerlo en el día a día, debatirlo. La historia se construye continuamente cuando nos encontramos nuevos documentos, nuevas fuentes de las que nos proporcionan información. Entonces, lo que no entiendo es, y de verdad es una pregunta que le hago, la dejo aquí abierta, es decir, la memoria es algo muy personal y pertenece a nuestra libertad. Yo tengo el hecho histórico y luego pues puedo debatirlo, me puede parecer una cosa mejor, peor, o verla con un matiz determinado, porque el pensamiento son matices también. Pero el hecho histórico, y que nos digan cuáles son los hechos históricos que tenemos que recordar, no señor, ya va siendo hora, y creo que en eso la hispanidad, la civilización hispánica, como desde los más pequeños a la universalidad, tiene un papel muy importante. Nos enseña que el hecho histórico nos enseña
sobre nuestra naturaleza humana y cómo la representamos y cómo las cosas que nos hacemos unos a otros, cómo afrontamos nuestro ordenamiento jurídico, etc. Y la torpeza de la grey política hizo que en un momento dado, en otro ayuntamiento de otro signo político, pensara, porque lo asocian al otro signo político, de cuyos nombres no quiero acordarme, que había que cambiar el monumento del lugar, porque íbamos a hacer una obra en la plaza para transformarla. Y entonces se creó una asociación de la que formó parte, pues para evitar, y aparte que hubo una parte de la sociedad almeriense pues que no estaba de acuerdo con eso. Haya habido tira y afloja, que no quiero extenderme mucho, pero al final se ha logrado que el monumento no se mueva del sitio porque intentaron hacerlo quitando los árboles que lo circundan y fracasó, de hecho se llevó a los tribunales y demás. Y resulta que el monumento se ha quedado ahí porque llegó la ley de memoria histórica y han decidido protegerla con la ley de memoria histórica. A mí eso me causa angustia porque es algo que considero que es perverso, que va contra la deontología y la libertad de cátedra y la libertad de pensamiento y además la libertad individual, porque la memoria es algo nuestro, que además la vamos construyendo a lo largo de la vida conforme desarrollamos nuestra personalidad. Y en fin, el monumento está ahí, todavía no tiene los nombres. Se ha conseguido que los restos de los fusilados, que los encontró con un trabajo increíble Carmen Rabasa, estén en su lugar de respeto, que es el monumento. Todos los años el ayuntamiento viene organizando desde el año, creo que era el año 82, 83, no me acuerdo ahora bien, perdonen si no les doy el dato exacto, el 24 de agosto, un acto que más que unir divide a la sociedad almeriense, cuando el origen del monumento es un hecho histórico y unas consecuencias por iniciativa de la sociedad civil de crear un monumento que lo recuerde. Y entonces lo que hacen es un acto institucional en el ayuntamiento donde hay un orador que habla desde su punto de vista sobre el monumento, luego bajan las autoridades de la plaza, pero todo eso sin contar con la ciudadanía. No se permite que asociaciones ciudadanas participen, no, todo eso solamente los representantes políticos, nada más. Y claro, eso ha hecho que haya un sector de la sociedad almeriense que rechace el monumento, que no entienda qué es el monumento ni por qué está ahí, y no se han preocupado en fomentar el conocimiento de la historia, de dónde viene, etc. Y esa es la situación de algo que es está tan claro, pero cómo el apoderarse desde ese punto de vista gramsciano, de apoderarte del lenguaje, apoderarte de la idea, apoderarte de lo que debe pensar la gente, apoderarte y manipular la educación y la cultura, en vez de seguir perpetuando la idea de que la política es algo de la sociedad civil si queremos vivir en libertad. Y eso es lo que yo les quería contar y exponerle sobre este monumento, que como ciudadana, nacida en Almería y como española e hispanoamericana que me considero, creo que es una gran aportación. Y además está situado, pues, como les decía al principio, en la plaza donde nació Carmen de Burgos. Muchísimas gracias. Bueno. Ay, perdón, ¿puedo decir una cosa? Por supuesto, Irene. Perdón. Que digo que el secretario de Memoria Histórica jamás en la vida me ha dicho nada de ningún artículo, y mira que llevo artículos escritos ni programas de radio. La única vez que me hizo referencia a alguno de mis artículos fue al que escribí sobre la ley de memoria histórica. Y bueno, yo encantada de que me explique su punto de vista, pero lo único el argumento que me dio para decirme que el artículo estaba mal era que yo no sabía de lo que estaba hablando. Que él daba por sentado que yo ni me había leído los textos de la propuesta de ley, ni nada de nada. Y creo que esa también es una práctica que, por desgracia, ha destruido la política, que es que los ciudadanos, la política que es lo que decía Aristóteles, saber diferenciar lo que está bien de lo que está mal.
Perdón, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno.